Ok, ya se está grabando. Muy bien, esperaré 30 segundos, ¿por qué no? 29, 28, 27, 26, 25. ¿Quién es Leslie? 23, 22, 21. Billy, ¿sí puedes hablar? ¿Mandé? ¿Sí puedes hablar, Billy? No. Bueno, escucho tu audio, así que olvídalo. 10, 9, 8, 7, 3, 6, 8. Según yo éramos 9, ¿que no? El, Ya que yo, falta el Jair, Abner. Billy, sí. Según yo, Al baño otra vez. pues ya regresó. Bueno, no importa, en fin. Comenzamos en 3, 2, 1. Te los dejo todos a ti, Billy. Ok. Buenas noches. Gracias por darme la oportunidad de hablar hoy con ustedes. Mi nombre es Billy Joel y hoy seré su moderador en esta presentación que se realizará de una propuesta que creo que podría beneficiar significativamente a la empresa. Como tal, la empresa muestra un caso de estudio o una problemática que tienen referente a que necesitan utilizar un sistema gestor de base de datos para poder gestionar mejor sus datos, claramente. La empresa como tal es una empresa orientada al sector de bienes raíces y está experimentando un rápido crecimiento en su base de clientes y volúmenes de ventas. Actualmente utilizan una base de datos relacional de Microsoft Access Database para gestionar los datos de los bienes muebles, raíces, ventas, clientes y transiciones. Sin embargo, están experimentando dificultades con respecto al rendimiento de sus consultas para satisfacer las crecientes demandas de rendimiento y disponibilidad. Además, la empresa tiene visiones a corto plazo, el desarrollo de nuevos proyectos internos en la empresa, por lo que ha decidido adquirir 5 licencias de software de AutoCAD Map 3D para el personal administrativo. Como tal, el negocio cuenta con unas necesidades, la cual es la alta disponibilidad, pues es crucial para la empresa garantizar que su plataforma esté disponible las 24 horas de los 7 días de la semana para satisfacer las necesidades de sus clientes en todo momento. Rendimiento, pues se requiere un sistema gestor de base de datos que ofrezca un rendimiento rápido y eficiente para admitir sus consultas complejas, que tenga flexibilidad, pues se necesita ella para manejar diferentes tipos de datos, incluidos datos estructurados, y una buena seguridad de los datos de los clientes, que es la prioridad absoluta. El sistema de gestor de base de datos debe ofrecer características robustas de seguridad y cumplir con los estándares de privacidad de datos. Como tal, nosotros proponemos que es eficiente lo que es el sistema gestor de Postgres SQL. Como tal, le cedo mi palabra a mi compañero Cristian. Bueno, buenas noches, al menos en nuestro caso. Yo quisiera, pues, a ver, ajá, ok, bien. En este caso quisiera iniciar, haciendo algunas preguntas básicas, en este caso para conocer un poco Postgre, ya que en nuestro caso, bueno, creo que todos sabemos bien que este equipo fue conformado por distintos sistemas gestores de base de datos. En mi caso, pues fue Cassandra, y pues me gustaría preguntar algunas cosas sobre Postgre, pues porque realmente yo no sé exactamente, bueno, no sé todo sobre Postgre, pues me gustaría al menos ver lo fundamental. Por esa razón, quisiera preguntar en un principio, ¿qué es PostgreSQL como tal? Que muchas gracias a los que estén interesados en cómo usar Postgre. Yo voy a ser una de las personas de las que va a contestar preguntas. En este caso voy a contestar la pregunta de Cristian, de que pues qué es Postgre. Primero que nada, PostgreSQL, comúnmente pronunciado como Postgres, es una base de datos de código abierto que tiene una sólida reputación por su fiabilidad, flexibilidad y soportes estándares de técnicos abiertos. A diferencia de otros sistemas de gestión de base de datos relacionales, PostgreSQL soporta tipos de datos relacionales y no relacionales. Esto la convierte en una de las bases de datos relacionales más compatibles, estables y maduras disponibles actualmente. Espero eso haya respondido a tu pregunta, Cristian.
Sí, sí lo hizo, pero también quisiera saber algún otro detalle. Por ejemplo, ¿qué sistemas operativos se podría utilizar Postgre? Ok, Postgres tiene actualmente tiene son compatibles alrededor de 9 sistemas operativos que yo he investigado, los cuales son Windows, Unix, Solaris, OS 10, OpenBSD, NetBSD, Linux, HPUT y FreeBSD. Ok, gracias. Y pues bueno, yo como una persona que de hecho solo ha trabajado con dos tipos de base de datos, tanto SQL y Cassandra, pues he notado que pues puede variar en algunos sistemas gestores. Por ejemplo, en caso de Cassandra, pues no tenía llaves foráneas y tampoco podía usarse triggers. Y pues me estaba pensando en eso. Si SQL, al igual, perdón, PostgreSQL, al igual que SQL, también contará con llaves foráneas, tendrá concurrencia o triggers. Para responder tu pregunta, pues sí, de hecho Postgre tiene estas tres opciones. Las llaves foráneas, que en Postgre nos admite la creación y gestión de llaves foráneas, y esto nos permite pues establecer relaciones entre tablas y garantizar la integridad referencial de los datos. La concurrencia, que en Postgre nos ofrece varias características, como transacciones ACID para garantizar la consistencia de los datos en entornos multiusuario. Además, implementa bloqueos de diferentes granularidades para permitir la lectura y escritura concurrentes de datos. Y los triggers, pues los triggers son activadores automáticos que se ejecutan en respuesta a ciertos eventos en las tablas, como secciones, actualizaciones o eliminaciones de fila. Postgre admite la creación y ejecución de triggers para implementar lógica empresarial personalizada o aplicar acciones automáticas en respuesta a eventos específicos en la base de datos. Muchas gracias por esa información. Ok, a continuación me gustaría preguntar algo acerca del caso de estudio que nuestro compañero Billy ya mencionó anteriormente, y es qué tipos de datos podemos utilizar en Postgre. De acuerdo a Billy, en nuestra empresa utilizaríamos información que almacene, pues más que nada figuras 3D bitmap de WG. Entonces me gustaría saber qué tipos de datos podemos manejar en Postgre. Pues para responder tu pregunta, pues más en general y no solo en este contexto, pues los tipos de datos que tenemos son los numéricos, que son los de toda la vida, small int, big int, decimal y pues muchos más que estos dependen para qué los ocupemos. Tenemos también los de serie, tenemos los monetarios, que estos pues son para más que nada el dinero. Tenemos los de caracteres, tenemos los tipos de datos binarios, de fecha y hora, tenemos los booleanos y geométricos, y tenemos muchísimos más. Ok, perfecto. Me gustaría de igual forma también preguntar cuál es, dentro del estudio que hicieron ustedes acerca de Postgre, cuál ha sido la mayor desventaja que han tenido utilizando este sistema gestor de base de datos. Es una de las mayores desventajas de Postgre, pues es su curva de aprendizaje, especialmente para aquellos que están más familiarizados con otros sistemas de gestión de base de datos relacionales como MySQL. Postgre pues puede parecer más complejo al principio, pero debido a su amplia gama de características y opciones de configuración. Además, algunas personas se encuentran que la documentación de Postgre no es tan intuitiva como les gustaría, lo que puede dificultar la comprensión de ciertos conceptos y la resolución de problemas. Ok, perfecto. Y ya como última duda, tengo la siguiente, que es ¿qué versión de Postgre recomendarían utilizar? Bueno, pues respondiendo a tu pregunta, Jair, pues la mejor versión de Postgre, pues ya dependerá de tus necesidades específicas y de la compatibilidad que tengas de entorno de desarrollo. Pero pues es recomendable mantenerse actualizado con las últimas versiones para así poder aprovechar las mejores rendimientos, seguridad y características nuevas.
pero por lo general nosotros recomendamos lo que es instalar el Postgres. Ok, muchas gracias, compañero Sebastián y compañero Ramiro. Bueno, sabemos que PostGIS es una extensión de PostSQL, pero entonces, ¿por qué PostgreSQL es buena opción para usar AutoCAD? Bueno, respondiendo a tu pregunta, pues vamos a navegar por 4 puntos, ¿no? Empezando por que lo que nos da que es un soporte para datos especiales, donde Postgres agrega un soporte para datos geoespeciales a PostgreSQL, lo que significa que puedes almacenar, consultar y analizar datos especiales directamente en la base de datos. Esto es fundamental para aplicaciones como AutoCAD, Map3D, que manejan datos geográficos. Otro punto sería las funcionalidades GIS avanzadas, donde PostGIS nos ofrece una amplia gama de funciones y operadores especiales que son esenciales para trabajar con datos geográficos. Esto nos incluye lo que son las consultas especiales, análisis de proximidad, manipulación de geometrías y más. Y otro punto sería el rendimiento y la escalabilidad, donde PostgreSQL es conocido por su buen rendimiento y capacidad de escalabilidad. Esto es muy importante ya cuando se trabaja con grandes conjuntos de datos, ya que se necesita una base de datos que pueda manejar cargas de trabajo pesadas de manera eficiente, especialmente cuando se configura adecuadamente, puede proporcionarse el rendimiento y la escalabilidad necesarias para aplicaciones GIS como AutoCAD, Map3D. Y como último punto sería la compatibilidad y flexibilidad, donde PostgreSQL es un sistema de base de datos de código abierto y altamente compatible con una amplia gama de herramientas y aplicaciones GIS. Esto significa que lo puedes integrar fácilmente con AutoCAD, Map3D y otras herramientas GIS que puedes necesitar en tu flujo de trabajo. Espero haber respondido a tu pregunta. Otra pregunta más. Hablando de todo esto que hemos hablado, ¿qué es PostGIS en general? Ok, pues PostGIS es un módulo para el motor de la base de datos, objeto relacional PostgreSQL, que añade soporte para tipos geográficos y lo habilita para ser usado como contenedor de información geoespacial, permitiéndole realizar operaciones de análisis geográficos. ¿Y cuál es el funcionamiento y cómo funciona PostGIS? Ok, esta pregunta, Abner, te la voy a responder yo. Ok, te voy a explicar cuál es la función de PostGIS, cómo funciona. Ok, esta dice que contiene una serie de subclases de ST Geometry que se dividen en dos categorías, las subclases de geometría base y las subclases de colecciones homogéneas. La primera, las geometrías bases incluyen ST-point, ST-line-string y ST-polygon, mientras que los conjuntos homogéneos incluyen ST-multipoint, ST-multiline-string y ST-multipolygon. Entonces, espero ya esto haya respondido un poco a tu pregunta. Yo tengo una Listo, pregunta. gracias. Yo tengo una pregunta. ¿Cuál sería la capacidad de las consultas de PostgreSQL? Ok, bueno, yo te voy a responder tu pregunta. Tenemos 2 puntos. En este caso, pues vamos a empezar con los joins comunes. Tenemos lo que es el inner join, que devuelve únicamente los registros que tienen coincidencia en ambas tablas basadas en el criterio de una unión especificado. Tenemos el left join, que devuelve todos los registros de la tabla de izquierda y los registros coincidentes de la tabla derecha. Tenemos el right join, que es similar al left join, pero devuelve todos los registros de la tabla derecha y los registros coincidentes de la tabla izquierda. Tenemos el full outer join, que este nos devuelve todos los registros cuando hay una coincidencia en cualquiera de las dos tablas. Si no hay coincidencias, los valores serán nulos. Y tenemos los otros, que serían las uniones especiales de PostgreSQL, que en este caso son 3, que es el natural join, donde une las dos tablas basadas en las columnas que tienen el mismo nombre y tipo de datos. Tenemos el cross join, que genera el producto cartesiano de las tablas involucradas, es decir, que combina cada fila de la primera tabla con cada fila de la segunda tabla. Y por último, tenemos el self join, que es una operación de unión donde una tabla se une consigo misma. Ok, tengo otra duda. ¿Cuál es el costo de la licencia de PostgreSQL si es que tiene una?
Ok, mira, PostgreSQL es de open source, eso significa que cualquier persona lo puede utilizar. También, también se puede conseguir una licencia con distintos proveedores, pero lo que nosotros estamos explicando ahorita es lo que es el gratuito. Entonces, este no tiene costos, lo que ahorra pues, un tiempo a los administradores de base de datos y desarrolladores desde el principio, ya que no tiene que sentarse a través de largas discusiones y negociaciones de licencias. Puedes encontrar básicamente todo lo que necesitas en la versión gratuita de la comunidad, Ok, pero eso. tengo una última pregunta. ¿Cuáles son los requisitos de instalación de PostgreSQL? Respondiendo a tu pregunta, pues los requisitos mínimos, la verdad, son muy básicos, como tener 512 megabytes de memoria RAM, tener 1024 megabytes en una máquina virtual, 1 gigabyte de espacio de disco duro. Sistema operativo, pues aquí ya es en el que más te sientas cómodo. Puede ser Windows, Linux, MacOS o Unix. Arquitectura del sistema de 32 64 bits y un protocolo de red de TCP y IP. Realmente cualquier computadora en la actualidad pues puede correr este sistema gestor sin dificultad. Muchas gracias. Muy bien, yo tengo una duda. Ya que hablaban sobre la mayor desventaja de Postgre, a mí me gustaría saber cuáles son sus ventajas de Postgre. Pues las ventajas de Postgre pueden ser el código abierto, que el código fuente está disponible gratuitamente bajo una licencia de código abierto. Pues esto nos permite la libertad de usarlo y modificarlo e implementarlo según las necesidades de su negocio. También tenemos la reducción de costos, que pues como estamos utilizando una versión gratuita, pues en este caso no tenemos ningún costo. La fiabilidad, que serían múltiples empresas y personas contribuyen al proyecto y han impulsado la innovación durante más de 25 años. La fuerte comunidad garantiza que los errores se corrijan sin demora. Postgre es compatible con una amplia gama de extensiones, además de múltiples modelos de datos SQL y no SQL. La seguridad, que hay muchas características para mejorar la seguridad gracias a la fácil extensibilidad. Sin embargo, si no se hace uso de las correctas, obtiene una base de datos muy segura. La escalabilidad, que en la base de datos Postgre existen múltiples opciones técnicas para operar Postgre a escala. Es por eso que la base de datos puede ser tan grande como la necesite. PostgreSQL ha sido ampliamente adoptado por la industria en los últimos años. Algunas de las principales empresas del mundo ahora utilizan PostgreSQL porque Postgre nos ofrece grandes beneficios para una amplia gama de industrias y te ayuda a crecer tu negocio. Y pues por último punto, que es el ahorro de altos costos de licencia y migración a PostgreSQL. Las múltiples ventajas de Postgres son la mejor razón para migrar. Ahorran altos costos de licencia y evita la dependencia de un proveedor. Las empresas también se beneficiarán desde un punto de vista técnico. PostgreSQL es altamente confiable, escalable, estable y seguro. Sin embargo, el ahorro en costos de licencia es uno de los factores que determina el costo total de propiedad. Al migrar a PostgreSQL, las empresas pueden reducir notablemente el costo total de propiedad hasta un 80%. Espero haber respondido a tu pregunta. Claro que sí. Y pues por una última pregunta. ¿Cuántos métodos de recuperación tiene Postgre y cuáles son sus características? Ok, tiene dos métodos de recuperación, que es recuperación de a partir de backup, que este nos dice que pues, para restaurar una base de datos, que nos sirve para restaurar una base de datos desde un archivo backup que nosotros creamos. Creamos un archivo backup y nomás lo mandamos a llamar en lo que es en la terminal, lo mandamos a llamar con un comando y se hace un backup completo al archivo ese que nosotros guardamos. Y tenemos lo que es la recuperación de point in time, que sus siglas es PITR, que esta técnica permite que a los administradores restaurar una base de datos a un estado específico en el tiempo. Ahí no es hacer un backup completo, sino que queremos como hacer un backup en un punto específico de la base de datos. Entonces, lo que hacemos es un point in time y ya si queremos regresar a ese, pues nomás lo mandamos a llamar en ese punto y no tenemos que hacer un backup completo y regresar hasta el principio, sino a ese punto fijo. Espero ya haya respondido a tu pregunta.
Bueno, parece que han sido todas las preguntas. ¿Alguno en la sesión tiene alguna otra pregunta o inquietud que se desee preguntar antes de finalizar? Por mi parte es todo. Sí, por mi parte también quedó claro todo. Sí, ya no tengo dudas. Por mi parte Ah, también. yo pues tan solo quería preguntar unas cosas más. En este caso ya después a nivel de su documentación. Este, en este caso pues tan solo quisiera que me contaran un poco de qué fue lo que hicieron, bueno, para estos temas de la materia de administración de base de datos. Por ejemplo, ¿en dónde lo instalaron? Ok, yo voy a responder eso. Lo que hice fue crear una máquina virtual de Linux, especialmente en Ubuntu, y la instalé ahí mediante la terminal y también instalé lo que es una interfaz, bueno, una aplicación intermedia que se puede utilizar para no tener que estar programando lo que es toda la base de datos en una terminal. Descargué una interfaz que se llama pgadmin, que es compatible con PostgreSQL y ahí se pueden crear las bases de datos ya directamente sin tener que estar entrando en la terminal y entrar al usuario y estar, pues, ahora sí que poniendo códigos en la terminal, sino que pues ya los vas a hacer tú directamente desde una interfaz como si estuvieras usando SQL Server. Ok. Y de hecho, pues también se me ocurrió otra pregunta. En este caso, Postgre, pues realmente creo que tiene mucha relación con SQL Server. Yo quisiera, pues, que me contaran, si no se les ocurre cuál es la diferencia más grande, pues en todo caso, cómo es la sintaxis en general de Postgre. En este caso, igual es muy parecida o No, tendrá alguna diferencia. creo que es idéntica a la de SQL, a la de SQL Server, creo. A lo que yo hice de crear usuarios, crear roles, crear base de datos, creo que se mandan a llamar igual que SQL Server. Lo que cambia son los nombres de los tipos de datos. Creo que el varchar no recuerdo el nombre, pero ya no era un varchar, era tenía otro nombre. No recuerdo bien cuál era el nombre que usábamos para asignar un tipo de dato varchar. Eso sí te la debo. Pero creo que eso es lo que cambia el PostgreSQL en los nombres de los tipos de datos. Ok. Y pues en este caso me imagino que ustedes ya han probado otros sistemas gestores, por ejemplo SQL Server, ¿no? Sí, así es. Sí. Pues en este caso, mi pregunta quería enfocarla, a ver si me acuerdo. Sí, en este caso, ¿qué les ha parecido Postgre en un nivel personal? ¿Más fácil, más difícil, tiene mejores implementaciones? ¿O qué opinan? Pues a mí la verdad que se me hizo, ahora sí que, pues, a mí se me hizo más complicado ya que lo hicimos todo desde una base, o sea, desde una máquina virtual en la que se usa mayormente una terminal. Entonces, estar descargando pues, las cosas desde una terminal es complicado porque a veces que no tienes como que los permisos adecuados para estar descargando y tienes que estar poniendo más códigos para darte permisos a ti mismo. Entonces, no tienes como que no puedes entrar como que una carpeta físicamente, sino tienes que entrar desde la terminal con comandos. Entonces, eso dificulta un poco lo que es, ahora sí que todo el manejo de base de datos. Pero si lo hiciera desde Windows, así desde mi máquina normal, creo que son similares. Creo que si llegas a empezar a aprender base de datos con PostgreSQL, yo creo que vas a tener el mismo nivel que si empezaras con SQL Server. Entonces, creo que son, son como que idénticas, creo. Ok, muchas gracias. Por el momento, pues ya no tengo más preguntas. ¿Algún otro o ya cerramos? Creo que ya cerramos. Muy bien. Viendo que ya ha sido todo, agradecemos con sinceridad la oportunidad de poder presentar la situación ante los expertos en esta base de datos y que ellos nos hayan contestado bien para
poder despejar algunas dudas que se tenían referente. Con esto bien se da a discutir cómo este sistema de base de datos puede beneficiar en gran parte a la empresa con el caso de uso que le tienen que realizar. Ok, mi nombre es Dylan Gutiérrez, soy el experto sobre nuestro sistema gestor de base de datos en conforme a al caso en el cual vamos a realizar una migración desde una empresa inmobiliaria. Esto se hace debido a que en la reunión anterior con mis compañeros no pudieron explicar de manera correcta los últimos pasos, los más sencillos de hecho, que sería la auditoría y el rendimiento, que puede presentar nuestro sistema gestor para poder darle una mejor garantía y un mejor uso que el sistema gestor que utilizaron anteriormente dentro de ese inmobiliario. Conmigo se encuentra Daniel. Hola, yo soy Daniel Ruiz Pacheco, vengo en nombre de la empresa de bienes y raíces de la inmobiliaria y vengo a preguntar y resolver dudas sobre lo que viene siendo el rendimiento y la auditoría del sistema gestor. Mi primera pregunta sobre, sobre esto es, ¿por qué considera usted, o más bien, qué considera importante a la hora de monitorear y el rendimiento al elegir un sistema gestor de base de datos? Ok, pues básicamente es uno de los procesos más importantes, ya que garantiza la seguridad y el rendimiento de una gestión. La gestión en sí es poder mejorar su uso de los datos. La auditoría implica implementar mecanismos para controlar la seguridad e información de almacén de la base de datos. Esto a usted como usuario lo que le va a permitir es que pueda controlar su seguridad en conforme a quién entra. También puede ver si en algún momento falta alguna parte de sus datos. Puede también garantizarle a posibles usuarios eh, externos que sus datos no corren peligro. También le ayuda a tener se podría decir que es una seguridad en contra de posibles hackeos, entre otras cosas. Esto nos incluye alertas y trazas de auditoría. ¿Para qué? Porque cuando tenemos alertas en auditoría, implica que al usted revisar que todos sus datos o todo lo que esté funcionando esté en regla, en caso de que no pase una regla, pues va a tener una alerta y puede llegar a tener una solución en esto. Eh, el objetivo principal de auditar es darle acceso a ciertos empleados y quitarle restricción a otros, ya que cuando estamos hablando de una empresa hablamos de jerarquía y ocupas saber quién tiene acceso a qué y por qué lo va a tener. Por otro lado, el monitoreo implica verificar funcionamiento del sistema y analizar estadísticas para identificar posibles problemas. O sea, la auditoría sería revisar después de y el monitoreo sería revisar durante su funcionamiento. ¿Alguna otra pregunta? Ya haciendo un poco más énfasis en el monitoreo, ¿para qué se utiliza lo que es el monitoreo? Ok, exactamente para qué se utiliza, ya dando énfasis en lo que sería lo que utilizarían ustedes. Pues como es una empresa inmobiliaria, pues el monitoreo puede ser para saber cuántas casas se están vendiendo, para saber qué casas tienen disponibles aún, para gestionar muy bien en cuanto a la presentación de casas, ya que en muchos casos se puede dar que ustedes ya hayan vendido una vivienda y pues que quieran volver, que la estén promocionando todavía y algunos clientes se molesten ya que está en su catálogo y pues no puedan tener acceso a ella realmente. También, una de las dudas como más grandes sería que ¿cuál es el objetivo de la auditoría? ¿Qué logra, qué busca? La auditoría busca que como empresa tenga la seguridad de que esté funcionando bien
su sistema gestor. Todo es conforme a reglas. Las reglas pueden ser desde leyes que están actualmente, como sería el copyright, como sería el que nadie pueda robar su información, el que nadie tenga acceso a su catálogo o no pueda usar las fotografías de sus viviendas. Y también podría ser en conforme a sus propias reglas, reglas que le pueden poner, colocar a sus empleados, entre otras cosas. Es para que usted esté delegando bien lo que serían los trabajos y pueda saber qué está bien y qué está mal al momento de usar su base de datos. Ok, y ya que me dices toda esta información, ¿por qué se debe auditar el acceso? O, Ah, ok. El acceso se audita para cumplir con las jerarquías. Eso es muy fácil de comprender porque, por ejemplo, usted como un colaborador tiene acceso a más información que como cliente. Yo si quiero ser cliente de su empresa y quiero entrar a su catálogo, tengo acceso de cierta forma. Usted como colaborador podría hacer modificaciones, pero si el dueño, que no está aquí presente, quisiera hacer una modificación más grande, tendría más acceso que usted. Entonces, por eso es importante auditar. Ahora, si yo como colaborador estoy utilizando o haciendo mal uso de mi base de datos, bajando precios para hacer compras indebidas, o yo como su administrador, su gestor de base de datos, quisiera hacer algo malo para comprar una casa a un precio más barato, eh, estaría bien que sepa quién accedió para saber a quién podemos buscar como culpable. ok, y ya dejando de lado, pues buscando todo esto, ¿qué se hace después? ¿Qué sigue después de monitorear y auditar? Ok, después de monitorear y auditar, vamos a encontrar los problemas y vamos a gestionar una mejor estrategia para que estos problemas no vuelvan a acudir. Una herramienta del monitoreo de PostgreSQL, que es la aplicación que estamos utilizando, permite supervisar el rendimiento de la base de datos y garantizar su funcionamiento sin problema. Cuando ya hacemos una auditoría, le damos la información a esta aplicación y ella como con trabajo a la información que le estamos dando va aprendiendo, que nos ayudaría a que después haya menos problemas o tener una posible solución en cuanto suceda. Además es importante porque optimiza el rendimiento de PostgreSQL y nos da un mayor rendimiento en cuanto a la maquinaria, haciéndolo menos pesado en el servidor y entre otras cosas. Ok, y ya para finalizar, por último, ¿considera usted que PostgreSQL es apta para el uso de la empresa de bienes y raíces? Sí, sí, es bastante apta, ya que como mencioné, tiene una herramienta que ayuda a a aprender sobre su rendimiento y monitoreo. Obviamente aprende como tal. Entonces, los primeros errores, pues sí se van a degradar, pero una vez que ya los tengamos, hay soluciones más óptimas para esto. Además, es bastante óptima, ya que puede tener una relación en tiempo real. eh, Su soporte en la comunidad actualmente es bastante alto, ya que cualquier página de internet tiene soporte. No solamente nosotros como sistema podríamos ayudarles, sino incluso ustedes como colaboradores de esa empresa podrían solucionar sus problemas de manera fácil. Tiene funcionalidades básicas de seguridad, es una herramienta de gestión, tiene rendimiento de escalabilidad. Eso significa que puedes ir almacenando más y más datos sin que tengas un posible problema a futuro. Tiene un soporte técnico dedicado a lo que serían los Service Level Agreements, que es para las salas de comunidades, y hay bastantes parches de seguridad prioritarios. La licencia pues depende del proveedor, pero pues al comprar la licencia ustedes como empresa garantizan un mejor uso de esta. Y Ya, creo que ok. sí, pues es bastante utilizable. Mm, muchas gracias pues, por resolver mis dudas. Ahora sí que, pues,
sería todo de mi parte. Me parece perfecto, me gustó que haya logrado resolver dudas y esperemos que conforme lo que hablamos nosotros y lo hablaron nuestros compañeros, consideren que nosotros como gestores de base de datos seamos su mejor opción y que sí accedan a migrar desde lo que sería Access a Postgres, ya que pues es una mejor base de datos. Sí, por mucho. Bueno, sería todo.